lo que está pasando en el mundo, en los coworks. Entonces, para poder llevar a cabo este proyecto, primero levantamos harta información, ya se los voy a contar con la presentación, después estuvimos en Estados Unidos, vimos lo que están haciendo los coworks en Estados Unidos, y finalmente dentro de Chile hicimos entrevistas en profundidad y encuestas a bastantes, ya vienen los números más adelante, cowork, y eso es lo que vamos a presentar hoy día, ¿ya? Entonces, ya siendo las 12:04 en Chile, voy a compartirles mi pantalla para que podamos partir la presentación. ¿Cuál va a ser el formato de la presentación? Les pido dejar las preguntas para el final, creo que puede ser una discusión bastante rica de lo que voy a presentar. Sin embargo, como es bastante lo que tengo que presentar, preferiría dejar esas preguntas para el final, así que vayan anotándoselas y después o si quieren las van sumando al chat. Y tenemos una mediadora, la Carla Berrío es mi ayudante, y está a cargo de toda la parte de difusión del proyecto. Entonces ella también al final va a ir mencionando esas preguntas, o les puede dar el audio para que ustedes hagan las preguntas directamente, como prefieran. Las preguntas que sí agradecería que las hagan durante la presentación son las preguntas que a veces yo asumo que ustedes saben o que entienden lo que estoy diciendo y no entienden. Y entonces las preguntas aclaratorias, sí, ideal que me las vayan haciendo en el instante. Y ahí, quien sea que las tenga que hacer, o si es que la Carla se da cuenta, las hacen en ese momento. ¿Ya? ¿Está claro el formato? ¿Yes? ¿Manos arriba? Súper. Excelente. Entonces, voy a partir compartiendo la pantalla. Acá. Ahí. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, súper. Sí, se ve Ok, bien. excelente. Entonces bueno, esta presentación es de la industria del coworking en Chile, tendencias y modelos de negocio. Y claro, lo estoy haciendo yo, y es una presentación que está dentro del marco de lo que hace INES, ¿cierto? El Grupo de Innovación, Emprendimiento y Sustentabilidad de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los objetivos de esta presentación, o del estudio más que nada, eran generar información que permita evaluar, entender y apoyar a la industria del cowork en Chile. Y esto es básicamente porque esta es una industria muy joven, donde tenemos un montón de actores, donde nadie sabe quiénes son los actores, ni los actores más preponderantes, más antiguos, saben quiénes son los actores nuevos. Hay falta de información, básicamente, para entender quiénes son, dónde están, qué es lo que están haciendo, y lo más importante, hacia dónde va esta industria. Entonces eso es lo que tratamos de hacer a través de este proyecto. Ahí, como paso a la siguiente. Ya, ¿cómo lo hicimos? Partimos por una parte más académica, ¿cierto? Que fue primero levantar información acerca de lo que está pasando en artículos de coworks. Encontramos 54 artículos y white papers acerca de coworks en el mundo. Luego hicimos un benchmark internacional, queríamos entender lo que estaba pasando fuera de Chile, y específicamente fuimos a Estados Unidos, que es quizá el mercado donde la industria del cowork está más desarrollada. Entonces ahí visitamos 18 coworks en 4 distintas ciudades de Estados Unidos. Más adelante les voy a contar dónde y qué pasó. Luego volvimos a mirar a Chile, ¿cierto? Y teníamos que entender cuál era el objeto de estudio, cuál era nuestro universo, y encontramos en Chile, después de un levantamiento intenso de información, porque estaba por todos lados, ubicamos a 106 coworks que corresponden a 214 sedes de coworks dentro de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Luego, también queríamos observar cuáles son las políticas públicas, así que hicimos una identificación de políticas públicas de apoyo a cowork, y levantamos 6 distintos instrumentos, que también les vamos a contar un poquito qué es lo que hay y para dónde va la cosa. Para complementar todo esto, hicimos entrevistas en profundidad, algunas al inicio del proyecto y otras al final del mismo. En total llegamos a hacer 14 entrevistas a distintos coworks a lo largo de Chile. Y finalmente, lo más importante quizás para tener material para hacer nuestro reporte, es que hicimos 2 encuestas, una que era una encuesta a coworks, y respondieron 58 coworks, y otra encuesta para coworkers, o usuarios de coworks, a la cual respondieron 140 usuarios de coworks a lo largo de Chile. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los productos de este estudio? Primero, tenemos un directorio de coworks de Chile, que básicamente lo queríamos hacer como las páginas amarillas de los coworks de Chile, ¿cierto? Pero más que páginas amarillas, aquí le dedicamos una página a cada coworks. Así que de antemano le agradezco profundamente a todos los coworks que nos respondieron la encuesta, que
se dieron el trabajo de entregar las fotos, de entregar la información, porque esperamos este directorio sirva no solo para que se muestren, sino que también para que ojalá le llegue más usuarios, para que uno como cowork sepa, ¿cierto?, quién es el cowork del lado, cómo estoy respecto de la competencia también, pero más que nada apuntar también a cooperar y contribuir dentro de esta industria que todavía es joven y hay mucho espacio para cooperar. Y finalmente tenemos un segundo producto de este proyecto, que es un reporte de industria cowork, que le pusimos 2019, porque en realidad la encuesta la terminamos en diciembre del año pasado, pero el reporte lo escribimos a principios de este año, y donde básicamente tenemos una mirada más global de lo que encontramos en las encuestas de usuario y de coworker, perdón, de administrador de cowork. Así que lo que yo voy a presentar hoy día es básicamente lo que está en este reporte. ¿Ya? Al final de la presentación les voy a dar el link para que puedan ustedes directamente acceder a estos dos productos y puedan bajarlos y leerlos, y si tienen feedback también pueden, feliz de recibirlos, me lo mandan, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta de la experiencia internacional? Bueno, la experiencia internacional, más que nada, ahí les quiero comentar, hay una revista que se llama Deskmat, que es una revista alemana que hace un levantamiento todos los años de lo que está pasando en la industria del cowork en el mundo. Mandan encuestas a todas partes del mundo, y algunos de los datos que tenemos aquí son de ellas, ¿ya? Entonces, el espacio de cowork en el mundo están creciendo a una tasa más o menos del 22%, esto en el año 2018-2019, sin embargo, los años anteriores las tasas eran mucho más altas y todavía siguen creciendo. El año 2018 se proyectaba 18.900 espacios de cowork en el mundo con 1.690.000 miembros. Se observa, aunque los cowork ya han habitado y quizá invadido las ciudades grandes, ahora se está observando que están expandiéndose también a ciudades más pequeñas. Entonces estamos viendo que están llegando a ciudades con menos de 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Porque las grandes ya están invadidas por los cowork. El 70% de los cowork arrienda el espacio que ocupa, o sea, que después subarrienda, ¿cierto? Y este gasto equivale aproximadamente a un 45% de sus costos totales. O sea, no todos son dueños del terreno, o los edificios que están utilizando. Y esa es una estrategia, yo creo que todos conocen, que lleva a cabo WeWork, que arrienda edificios completos y se expande rápidamente a distintos países. Se observa una tendencia al aumento de la demanda por oficinas privadas en desmedro de espacios abiertos. Eso es súper interesante, porque los coworking en general partieron con espacios abiertos, mesas compartidos, y eso es como el producto, ¿cierto?, básico y obvio que tiene cualquier cowork. Sin embargo, aparentemente la rentabilidad está más por el lado de las oficinas, por lo tanto, están tendiéndose hacia ese lado los cowork. Y finalmente, también aquí estamos hablando de grandes empresas y corporaciones, parecen ser un cliente súper atractivo. Ellos están viendo en los cowork posibilidad de expandirse o contraerse rápidamente y de forma flexible. Aunque inicialmente los cowork estaban atendiendo fundamentalmente a trabajadores autónomos, ya sean emprendedores u otro tipo de trabajador, en el mundo y especialmente en Estados Unidos hemos visto que las corporaciones están arrendando pisos completos de edificios a los cowork. Estas cifras fueron obtenidas del reporte 2018 de Coworking Forecast y Global Coworking Survey, también del 2018. Ahora, ¿qué aprendimos de Estados Unidos? Cuando recorrimos, bueno, fuimos a Boston, Boulder, Miami y Nueva York. Esas son las 4 ciudades que visitamos y aprendimos bastantes cosas acerca de estas visitas a cowork. Primero que todo, los atributos claves del cowork, uno es flexibilidad, o sea, que permite crecer de forma flexible a un usuario que parte a lo mejor solo, después contrata a algunas personas y termina trayendo una empresa enorme. Otra palabra clave también es la ubicación. Los cowork que están más cercanos a lugares centrales en las ciudades o que están cercanas al metro, al transporte, tienen también mayor rentabilidad. Y finalmente, un punto súper importante es la comunidad. La comunidad es un subproducto a lo mejor de los cowork, ¿cierto? A lo mejor a lo que se va construyendo a través de la llegada de los usuarios que están ahí, pero es fundamental. O sea, la razón por la que una persona va a un cowork y no a un Starbucks es que en el cowork se crea comunidad. Entonces los cowork que están haciendo el esfuerzo por crear esta comunidad también les va mejor. ¿Qué tipos de cowork vimos en Estados Unidos? Hay 3 tipos, uno de cadena, es decir, los que tienen varias sedes, ¿cierto? No solamente dentro del mismo estado, sino que en otros estados y también fuera del país. También tenemos el cowork independiente, que es bastante más preponderante en Chile, son cowork más chiquititos, a veces tienen más de una sede, pero pertenecen generalmente a un solo dueño o un par de socios.
y también atiende, ¿cierto?, a estos segmentos. Y finalmente tenemos un cowork de nicho, que también puede ser parte del independiente, pero se dedica a nichos específicos, y generalmente los dueños son, no sé, por ejemplo, arquitectos, que compraron unas máquinas 3D, impresoras, unas cortadoras, y se dan cuenta que es súper difícil acceder a estas máquinas, entonces ellos ponen un cowork y comparten su espacio. También hay cowork de cocinas, cowork para artistas, etc. Pero son de nicho. También son menos rentables en general. Modelo de negocio, ¿cuál es el modelo de negocio común? Todos obviamente arriendan espacios, ya sea en distintos formatos, ya vamos a hablar más adelante de los formatos, y también ofrecen servicios complementarios. Una cosa súper interesante que vi en Estados Unidos y que no he visto tanto en Chile es como atreverse a ser más novedoso en los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, había un cowork acá que ofrecía servicios complementarios de planes compartidos de celular, por ejemplo, o planes compartidos de ISAPRE. Son servicios mucho más sofisticados a lo mejor y que implican y que requieren que el coworker se quede, pero que también es atractivo y que en Chile al menos no hemos encontrado ese tipo de cosas. Producto más rentable, el arriendo de oficinas y suites corporativas. Como dije antes, a pesar de que todos tienen el mesón compartido y que pareciera ser el producto, ¿cierto?, inicial y de entrada para el cowork, no es necesariamente el más rentable. El uso de tecnologías es bastante más desarrollado en Estados Unidos que en Chile, y es clave para crecer, ¿ya? Este es importante para atraer clientes, porque a los clientes les gusta una aplicación que te permita arrendar una sala, te permite saber si es que hay alguien en el mesón o no, ¿cierto?, que te permita entrar o salir del cowork, etc. Y también te permite reducir costos, porque se necesita menos personal, porque muchas cosas se pueden tecnologizar. ¿Ya? Eso está bastante desarrollado acá, y de hecho en el reporte tenemos un listado de las tecnologías que se usan, al menos en Chile, todos los softwares que se están utilizando. Y bueno, que en realidad en el último punto hay 2 puntos. Uno, en Estados Unidos no existe financiamiento público para coworks o para la industria cowork. Lo máximo que vimos fue a lo mejor en zonas más rurales, financiamiento que venía de las municipalidades, ¿ya? Pero así como un Corfo y un ecosistemas de Corfo financiando cowork, nada, cero. Y segundo y final, es que a pesar de que esta industria está en crecimiento agresivo, no todos los cowork han logrado todavía ser rentables. ¿Ya? Y esto vamos a hablar de la rentabilidad un poco más adelante. Hasta ahora solo un 52% de los cowork ha logrado la rentabilidad a nivel mundial. Bueno, eso es lo que vimos como a nivel más mundial, más amplio, y ahora queríamos hacer zoom, ¿cierto?, lo que está pasando dentro de Chile. Entonces, como dije, habían 2 encuestas, una de coworks en Chile, o para los cowork, o los administradores o dueños de cowork, y una para usuarios de cowork. Vamos a partir por la encuesta a coworks, ¿ya? La industria en Chile se encuentra en rápido crecimiento. Al año 2015 teníamos 2 reportes de números en cowork en Chile. Primero había un reporte del Mercurio, un artículo que hablaba de 15 cowork en Santiago. Y había otro también, un reporte de Brota, que hablaba de 23 cowork a lo largo de Chile. O sea, era una industria que estaba recién partiendo ese año. De hecho, el cowork más antiguo en Chile es el data del año 2009, y el que usaba Startup Chile. En 2018, en cambio, hay otro artículo del Mercurio que habla de 160 sedes de cowork en Chile, pero no da muchos más detalles. Y nosotros, como dije antes, el año 2019, encontramos que hay 214 sedes de cowork en Chile y que corresponden a 106 coworks a lo largo del país. Son 125 sedes que están en la región metropolitana, o sea, un 58% de los coworks que están concentrados ahí. Como siempre, la metropolitana se lleva la mayoría de las cosas, y 89 coworks a lo largo de regiones, que corresponden al 42% de los coworks. De estos cowork, este es el universo que teníamos, ¿cierto? Tenemos 58 sedes que fueron encuestadas, 23 en la región metropolitana y 35 en distintas regiones de Chile. Y eso son las respuestas que dan luz a lo que vamos a presentar aquí en adelante. Entonces, características de los cowork. Primero que todo, el cowork más antiguo en Chile, como mencioné antes, ¿cierto?, es el que usaba Startup Chile, que es el Urban Station, y que fue fundado el año 2009. Está en Santiago y también en Concepción. En Chile, un cowork demora en promedio 16 meses en alcanzar su punto de equilibrio. Así que si hay coworks presentes, no se urjan si es que están antes del mes 16, ¿cierto? Y si están en el 16, pónganse las pilas. Pero eso es más o menos lo que nos contaron los coworks que entrevistamos o que encuestamos, que les demoraba. 59% básicamente de las sedes están en Santiago de Chile. Casi un 70% de los cowork también, y es un dato que corresponde y que es el mismo que está a nivel mundial, ¿cierto? Arriendan el espacio que utilizan.
hay aproximadamente 61.684 metros cuadrados de coworks en Chile. La mediana, ¿cierto? La mediana del espacio de cowork es de 300 metros cuadrados. Y usamos la mediana y no la media porque hay unos coworks que son enormes y que se nos disparan los números, así que por eso usamos la mediana. Bueno, ¿qué tipo de categorías de cowork? Delante hablé de 3 tipos de categorías que encontramos en Estados Unidos. En Chile encontramos 2 categorías más, ¿ya? Una de estas es las cowork corporativos, la que tenemos al principio, donde tenemos 59 C, y básicamente, y yo creo que todos ubiquen y han visto, está el Work Café, que es el de Santander, ¿cierto? Entonces los cowork corporativos son coworks que pertenecen a una gran empresa, que en general son gratuitos, pero que no necesariamente trabajan mucho el concepto de comunidad, que es el que atrae más a los coworkers. En segundo lugar tenemos los coworks dependientes, que son 105 coworks identificados a lo largo de Chile, que son los que mencioné antes, ¿cierto? Pueden ser una o más sedes, tienen uno o un par de dueños, y tenemos bastante de eso en Chile. Los de cadena son los que han llegado a invadirnos desde el extranjero en general, y también existen algunos que son, ¿cierto?, franquicias, y hay 38 sedes en Chile. Un ejemplo importante o clave de esto es, por ejemplo, WeWork o Rebus. Cowork de nicho, tenemos 8 sedes, identificamos distintos cowork chiquititos en Chile que se dedican también, como hablamos antes, ¿cierto?, a las artes, a cocina, etc. Y finalmente tenemos un cowork interesante que se llama de alianzas estratégicas, un tipo de cowork el cual al menos en Chile identificamos 4 sedes, y son coworks donde se alía un cowork con una gran empresa. Por ejemplo, no sé, Bridge, que es un cowork que está en Vespucio, es una alianza, ¿cierto?, entre Cowork Latam y Cowork Latam y chuta, Accenture, la consultora, ¿ya? O, por ejemplo, IF Caja Los Andes, es una alianza entre la Caja Los Andes e IF. Ya. ¿Qué tipos de productos están ofreciendo estos espacios de trabajo colaborativo? Bueno, el espacio más básico, ¿cierto?, es el espacio abierto o espacio de trabajo abierto, donde son mesones compartidos. Luego tenemos las oficinas serviciadas, que son oficinas que son cerradas y se arriendan por periodos relativamente largos, pero no tan largos como las siguientes, que son las Managed Office. Las Managed Office son básicamente lo que se le ofrece a una gran empresa o una corporación, donde no solo se le pone una silla y una mesa, sino que además se decora y se hace todo en función de cómo la empresa quiere reflejar, ¿cierto?, llegar a sus clientes. Entonces son contratos de largo plazo con el mobiliario y las instrucciones que da la gran corporación o empresa, y son contratos de 2, 3, 4 años. Y finalmente tenemos un producto que es un producto no tan importante, pero existe, que son las oficinas virtuales, básicamente donde un emprendedor le paga al cowork para que le reciba la correspondencia y le pase la dirección, y así poder inscribirse, ¿cierto?, o registrar su empresa en impuesto interno, y tiene la dirección del cowork. Bueno, ¿y qué tipo de servicios ofrecen los cowork? Partimos desde el menos relevante, a lo mejor el menos ofrecido, no necesariamente menos relevante, al más ofrecido. Como comenté antes, en Chile en Estados Unidos hay servicios que no se ofrecen en Chile, pero aquí tenemos poco de gimnasio, guardería, sala de lactancia, salas de relajación, préstamo de tablets o computadores, luego vienen cosas que son más comunes, como por ejemplo un cowork con cocina, realización de eventos sociales o de networking, seminarios educativos y talleres, impresoras y fotocopiadoras comunitarias, café, la mayoría ofrece café, y también obviamente internet de alta velocidad. ¿Ya? Estas son las cosas que eran más repetidas de los servicios ofrecidos. Ahora, esto es importante, de aquí en adelante la presentación va a mostrar un contraste en la mayoría de las preguntas entre Santiago y regiones. Las preguntas donde no contrasto Santiago y regiones es porque los resultados son prácticamente lo mismo, pero por ejemplo, en esta, ¿cuándo se partió inaugurando este cowork? Vemos que en Santiago la inauguración del primer cowork partió el año 2009, ¿cierto? Y en promedio los coworks de Santiago tienen 3,6 años de edad, pero, miren qué interesante, la mitad de estos han partido en realidad los últimos 3 años, 2017, 2018, 2019, ¿ya? Tienen 2 o 3 años de antigüedad solamente. En regiones el fenómeno es un poco distinto. El primer cowork data del año 2012, ¿ya? Y en general el crecimiento ha sido más estable que en Santiago. Fuentes de financiamiento de los cowork, vemos que en financiamiento privado es lo que prima en Santiago. Un 83.3% de los cowork se financia solo con financiamiento privado. En regiones el financiamiento privado solo llega al 55.9%, y tenemos una mezcla entre financiamiento privado y público que parece ser bastante importante, llegando a un 41.2%.
Entonces, aquí la conclusión es que el financiamiento público parece ser más relevante en regiones que en Santiago. ¿Qué es lo que se está haciendo con estas platas públicas? Los cowork nos comentaron que estaban usándolas para arriendo, funcionamiento mensual, ¿cierto? Operación, básicamente, para llevar a cabo eventos y desarrollo de talleres. Algunos también están usando esta plata para habilitar el espacio. Y finalmente, y más importante que nada, ¿cierto? Tener personas que atiendan al cowork, así que recursos humanos y el equipo profesional a cargo. ¿Cuáles son estas fuentes? No solo Corfo, sino que también tenemos Cercotec, un comité de desarrollo productivo regional, el gobierno regional y finalmente ProChile. ¿Cuán importante es el financiamiento público para el cowork? Aquí tenemos, fíjense, un financiamiento público promedio de 229 millones por cowork, los que levantaron financiamiento público, y dicen los cowork que un 87.5% de los cowork dice que depende del financiamiento para su sobrevivencia. O sea, aparentemente es bastante importante. Ahora, ¿cuáles son las políticas de apoyo a los coworks? Y esto es bastante interesante. Tenemos políticas de apoyo a coworks que datan desde el año 2015, ¿cierto? Donde se llevó a cabo un primer llamado y vemos que en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo han aparecido nuevos llamados, ¿ya? Los montos, aquí tengo una tablita donde sale el nombre del instrumento, la cantidad de proyectos por instrumento que fueron aprobados y el monto pagado en millones de pesos. Fíjense, y esto es interesante, que los instrumentos de política pública han ido cambiando. Inicialmente, el foco inicial estaba en financiar obviamente infraestructura, ubicación y atención. Se llamaba bastante también a los servicios, ¿cierto? A poner plata para los servicios que se estaba pidiendo como mínimo, y Hugo hoy lidia con eso todos los días, o lidiaba, ¿cierto? En exigir una cantidad mínima de servicios que se fueron ofreciendo a los coworkers. Pero a la medida que fue pasando el tiempo, Corfo se dio cuenta de que también había que pedir otras cosas y la importancia de la colaboración y de que el coworker no solo está buscando el espacio físico, sino que también mucho apoyo, y especialmente esto sea en regiones, ¿ya? Entonces, el foco del último llamado, que de hecho el año 2019 y que no está aquí, que se llama Potencia, me imagino que los que tienen cowork lo conocen, es un foco que apoya no solo al cowork, sino que para postular el cowork tenía que postular con otras entidades del ecosistema emprendedor, ¿ya? Y ahí podían ser aceleradoras, incubadoras, redes de mentores, etc. Así que lo interesante sí es que el tener estos distintos instrumentos ha generado, y el gran logro yo creo es que los coworks o este fenómeno ha llegado hasta 16 distintas regiones de Chile. Y inicialmente cuando estábamos hablando del reporte de Brota o el Mercurio, la mayoría de los coworks estaba concentrada nuevamente en Santiago. Ahora el modelo de negocio, esto es bastante interesante porque cómo vamos a hacer las lucas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a generar las lucas? Hay una encuesta, la global de coworking de Deskmark del año 2019, que dice que solo un 43% de los cowork a nivel global generan ganancia directa de su operación. ¿Y cuáles son las claves para poder generar ganancias? Tener más de 200 miembros, o sea, los cowork chiquititos en general, y los que son, por ejemplo, cowork que salió de una casa antigua que en vez de arrendárselo a una familia decide hacer un cowork, no necesariamente son los más rentables, porque son pequeños y tienen una limitación en cuanto a metros cuadrados. Tener más de 200 miembros ayuda. Haberse fundado hace más de un año también, ¿cierto? Hay que tener paciencia, el punto de equilibrio no se logra inmediatamente, así que no se desesperen si están en menos de un año. También no subsidiar la operación con otros negocios necesariamente, o sea, focalizarse en el negocio que te compete. Si te abriste como cowork, focalízate en como cowork. Dedícate a aprender a conocer a tus clientes y saber cuáles son los productos que estás ofreciendo que son más rentables, porque a veces se mezclan con otros negocios y después se pierde el foco. Otra clave también es tener más de una sede. De hecho, de una reunión que tuve con varios cowork el año pasado, hablaban de que más que el número de sedes, menos de 2.000 metros cuadrados, que es bastante grande, parece ser no tan rentable. O la rentabilidad se ve después de llegar al 2.000 metros cuadrados. Así que la idea es tener espacio, ¿ya? Para poder arrendar. Y finalmente, una oferta focalizada en arriendos de oficinas, porque como hablamos antes, ¿cierto? Muchos coworks piensan que el mesón es lo más importante, y efectivamente el mesón compartido es lo que atrae clientes, pero no necesariamente en el largo plazo lo que es más rentable.
Aquí tengo un quote, ¿cierto?, de una de las entrevistas que llevamos a cabo. Dice: es poco escalable el modelo de membresías individuales. Las empresas grandes te piden 50, 100, 200 puestos en mesones, mientras que en el otro modelo, para llegar a estos mismos números, tienes que vender 1000 membresías y matarte vendiendo membresías. Cada membresía es un cliente, cada cliente una gestión de servicio al cliente que debes atender. Entonces lo hace poco escalable. Entonces aquí el mensaje es: si uno llega a, bueno, esto es de Gonzalo Comiruaga de Launch Coworking, que también es parte de Chile Cowork, y básicamente el mensaje es: mucho más fácil atender una empresa que tenga 50 empleados, ¿cierto? Y te lleguen todos al cowork y tú lidias solamente con la empresa, versus tener a 50 emprendedores distintos y cada uno con demandas distintas y 50 facturas todos los meses. Fuentes de ingreso de los cowork. Preguntamos acerca de cómo están generando ingresos, ¿cierto? Las opciones eran dirección tributaria comercial, arriendo de oficinas, arriendo de espacio de trabajo abierto, pero con ubicación fija, arriendos de espacio abierto sin ubicación fija, arriendos de espacio para eventos, arriendos de salas de reuniones, arriendos de salas de clases y consultorías. Fíjense que lo más interesante o lo que está generándole más ingresos en estos momentos a nuestros encuestados fue el arriendo de oficinas y el arriendo de espacios abiertos sin ubicación fija. Ahora, ojo que es lo que están vendiendo más, no necesariamente lo que sea más rentable, ¿ya? El espacio abierto sin ubicación fija a lo mejor es menos rentable que el que tiene ubicación fija porque es más caro, pero a lo mejor no es la puerta de entrada a un cowork que está recién partiendo, ¿cierto? ¿Cómo está la situación financiera de los cowork? Queríamos entender también cómo les estaba yendo, ¿cierto?, en el tema Lucas. Los ingresos de esta sede de cowork han logrado superar sus gastos, y aquí es interesante, las cifras no son tan distintas, pero sí hay una diferencia entre Santiago y regiones. Vemos que los cowork de regiones no han logrado en realidad el punto de equilibrio, mientras que los cowork de Santiago, al menos más del 50% ha llegado al punto de equilibrio, ¿ya? Recordemos que también hay un poco más de cowork de Santiago que en regiones en general. La situación financiera actual de tu sede es excelente, buena ni mala, mala o pésima. También vemos que dentro de Santiago más del 50% de los cowork dicen tener una situación excelente o buena, mientras que en regiones la situación excelente o buena apenas alcanza un 31.2%. ¿Ya? Entonces pareciera que la situación financiera en Santiago es mucho mejor que en regiones en general. Esto es interesante, lo que queríamos saber eran, hablamos de distintos proxies, ¿cierto?, o indicadores de rendimiento de los coworks, y los pedimos que compararan el año 2018 versus el año 2019, que fue el año que se tomó la encuesta. Entonces les preguntamos, bueno, ¿cómo están, por ejemplo, en la primera línea? Y tenemos aquí a la izquierda Santiago y a la derecha regiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están tus utilidades versus el año pasado? En Santiago dijeron 46.7% de los cowork dijo que este año habían aumentado sus utilidades. En regiones, el aumento solo se da entre un 29.2% de los cowork. Luego preguntamos acerca de los ingresos por venta, y en Santiago el 80% dijo que había aumentado, mientras que en regiones solamente un 54% nos comentó que sus ingresos por venta habían aumentado. Los metros cuadrados, un 46.7% había aumentado la cantidad de metros cuadrados del 2019 versus el año anterior. En regiones parece que el crecimiento en cuanto a metros cuadrados había sido menor, solamente un 20.8% de los cowork había aumentado sus metros cuadrados. El número de sedes, en Santiago un 46.7% de los cowork había aumentado el número de sedes versus el año anterior. Eso es súper relevante, o sea, aumentar una sede no es como aumentar un metro cuadrado, es una inversión grande. Pero en regiones solo un 4% había aumentado el número de sedes. Ahora, el único indicador donde regiones supera a Santiago es el número de empleados. No sé si es una buena noticia, ¿cierto? Porque implica mayores costos, pero también a lo mejor porque están atendiendo mejor, y eso esperemos que en el largo plazo implique mayor utilidad, mayor ingreso por venta, etc. Pero el número de empleados, Santiago dijo que tenía un 20% había aumentado versus el año anterior, versus en regiones que un 42% había aumentado versus el año anterior, en cuanto a número de empleados. Ahora, número de miembros, esto es interesante, ¿cierto? Es la forma en que generamos las ganancias. Un 86.7% de los cowork de Santiago dijeron que había aumentado el número de miembros versus el año anterior. Esto se da para un 54.2% de los coworks en regiones. Finalmente, el precio, que también es un indicador de, ¿cierto? Se sube mucho el precio, van a llegar menos personas. Un 40% de los cowork de Santiago había aumentado su precio versus el año anterior.
esto pasa solo con un 17% de los coworks de regiones. O sea, parece que es más complicado subir los precios en regiones, porque el precio no subió mucho y sí es cierto sin aumentar mucho el número de miembros, por ejemplo. Ya. Entonces la conclusión aquí es que en Santiago parece que todos los indicadores son al menos 2 veces mejores que en regiones. Percepciones de oferta y demanda. ¿Cómo calificarías la oferta de coworks en tu ciudad en contraste con la demanda por los mismos? Fíjense acá, tenemos que, bueno, las respuestas son, hay mucho más cowork que la demanda de mercado, hay un poco más de cowork que lo que demanda el mercado, la oferta y la demanda están en equilibrio, hay un poco menos de cowork que lo que demanda el mercado, y hay mucho menos coworks que lo que demanda el mercado. En Santiago casi un 50% considera que aún hay espacio para seguir compitiendo. Si se fijan, tenemos un 22.2 más un 27.8% que dice que hay espacio para competir, ¿cierto? Hay espacio para seguir creciendo. En regiones, aparentemente esto es un poquito menos positivo. Tenemos que un 17% dice que hay más cowork que los que demanda el mercado, y hay un 17% que dice que hay más cowork, un poco más de cowork que lo que demanda el mercado. Sorry, lo leí al revés. Era al revés. Entonces en regiones se percibe más espacio para crecer que en Santiago, ¿ya? O sea que en Santiago se percibe más competencia que en regiones, eso es. Ya. Planes de expansión. Esto es importante, esta pregunta y la mayoría de las respuestas de la encuesta se hicieron, justo se cerró la encuesta aproximadamente en octubre del año 2019. Ya en octubre terminamos la encuesta, en noviembre y diciembre seguimos haciendo entrevistas y también hicimos más entrevistas ahora este año. Así que preguntamos cómo se esperaban crecer el año 2019 versus el año 2020, y fíjense que en Santiago el 61.1% de los cowork dijo que pensaba agregar una nueva sede. O sea, eso es súper potente. El espacio para crecer, al menos antes de octubre del año pasado, se veía bueno, ¿cierto? Y fíjense que el 16% en Santiago dice que sí van a crecer, pero aumentando los metros disponibles en la misma sede. O sea, casi un 80% pensaba crecer. En regiones, el crecimiento total se aproxima a un 50%, ¿cierto? Donde 33% decía que iba a aumentar el número de sedes y el 26.7% decía que iba a aumentar, pero en metros cuadrados disponibles. En Santiago parece entonces existe mayor intención de expandirse que en regiones. Entonces, como para ir cerrando un poquito en los temas de la encuesta Coworks, queremos ver cuáles son los principales desafíos que nosotros percibimos luego de llevar a cabo las entrevistas en la encuesta. Uno, y esto yo creo que es incluso más preponderante en regiones, evangelizar a nuevos clientes, ¿ya? Este es un fenómeno nuevo, y es un fenómeno nuevo y poco conocido. Quizá los emprendedores ya saben lo que es un cowork, pero no necesariamente todos los potenciales usuarios, y especialmente grandes empresas. Grandes empresas es el nuevo target de la mayoría de los coworks que están creciendo de forma más exigente y más agresiva, y en regiones, empresas dentro de coworks hay pocas, y ya van a ver más adelante que además de ser pocas, son pequeñitas. Segundo, rentabilizar el espacio, definir el mix ideal de productos y servicios, es decir, cuáles son los servicios que estoy ofreciendo, ¿cierto? Y también ver si es que realmente me conviene tener, por ejemplo, tantos mesones, o mejor saco algunos mesones que sean compartidos y pongo más oficinas. Ya cada cowork tiene que encontrar su propia fórmula, pero es importante entender cuáles son los servicios más rentables y productos más rentables. Tercer desafío, crecer de manera sustentable, considerando la importancia del concepto de comunidad, ¿ya? Y digo de manera sustentable porque muchas veces el crecimiento se da de forma más agresiva y se deja de lado el tema de comunidad. La comunidad, como salió en muchos... Ala, algo está pasando con tu audio. Como que el micrófono o los audífonos como que lo estáis topando. Ah, ya. Ahí se escucha bien. ¿Ahí sí? Sí, Ya. perfecto. Sí. Gracias por avisar. Bueno, el tercer desafío es esto de crecer de manera sustentable, considerando la importancia del concepto de comunidad, ¿cierto? Porque la comunidad es importante y la comunidad no se puede dejar de lado. Si uno decide crecer, tiene que seguir invirtiendo en comunidad, gastando plata, ¿cierto? En eventos, en reuniones, etc. Diversificar para captar una demanda altamente variada. Como vimos, el cliente no es solo la empresa, ni tampoco el emprendedor, ni
ni la empresa chiquitita. Son distintos tipos de clientes y el cowork tiene que estar preparado para atenderlos a todos. Ahora, un cowork puede elegir un segmento de clientes, efectivamente, ¿ya? Pero la diversificación también aporta a la comunidad, porque si tenemos un cowork que solamente le arrienda a una gran empresa, es más difícil crear esa comunidad y esas interacciones, ¿cierto? Y esas sinergias que son las que buscan las personas que van a trabajar en un cowork y vienen de trabajar con gente que no ha visto antes. Y finalmente, que Corfo también perciba la inmadurez de los ecosistemas regionales y genere incentivos específicos para regiones. Yo creo que eso es un desafío importante porque efectivamente en Santiago la industria en general de los cowork, y en función de lo que vimos en la respuesta, ha crecido más rápido, es mucho más competitivo, es un mercado, está súper cercano al mercado inmobiliario, ¿cierto? Mucho del negocio inmobiliario, hay poco necesidad a lo mejor o menos necesidad de incentivos a lo mejor públicos, pero en regiones la realidad es muy distinta, muy diferente. Hay mucha gente que todavía no sabe ni lo que es un cowork, hay que aprender y gastar plata, invertir, ¿cierto?, en esta evangelización, y el mercado es más lento también, especialmente ahora, ¿cierto?, con estos fenómenos globales que están ocurriendo, que las cosas están aún más lentas. Ya. Entonces, conclusiones de la encuesta Cowork. Primero, los metros cuadrados y usuarios van en aumento, pero el gran desafío hoy es la rentabilización de estos espacios. Solo la mitad de los cowork existentes en el país ha logrado llegar a cubrir sus costos, ¿cierto? O sea, al punto de equilibrio. Segunda conclusión, aunque las membresías individuales han sido claves como puerta de entrada a esta industria, la rentabilidad parece ser más factible al atender a grandes corporaciones y grandes empresas. La oferta de coworks en regiones es bastante más acotada que en Santiago. Sus servicios e infraestructuras son menos sofisticados y sus desafíos para atraer clientes son mayores. Y finalmente, los coworks aportan al ecosistema de emprendimiento al generar colaboración, creación de redes y oportunidades entre sus usuarios y otros actores, especialmente en regiones. ¿Ya? Vamos a ver más adelante ahora en las conclusiones de la segunda parte, de los usuarios, lo importante que es para ellos la colaboración y la creación de redes al entrar a trabajar en un cowork. Ya, entonces ahora vamos a revisar las respuestas de los usuarios de cowork en Chile. Como dije antes, hicimos varias entrevistas, pero también 140 respuestas de nuestra encuesta. 90 de estas respuestas vienen de usuarios de regiones y 50 vienen de usuarios de Santiago. Primero, tratemos de entender quién es el coworker, ¿ya? Entonces, lo que descubrimos fue que en su mayoría son hombres, un 64.1% de los coworkers eran hombres, en promedio son jóvenes, tienen 33 años de edad, un 85.8% posee un título profesional, o sea, la mayoría son profesionales que tienen un título universitario, y 42.9% ingenieros, o sea, ese es el segmento en general. 73% de los usuarios de un cowork, aquí promediando regiones y Santiago, ha trabajado en un cowork solo una vez, que es el cowork donde estaban trabajando en el momento que aplicamos la encuesta. Y eso yo creo que es el dato más potente y más relevante, ¿ya? O sea, es una industria súper nueva, donde el usuario, tenemos que enseñarle lo que es el cowork, en la medida que nosotros vayamos también descubriendo lo que es un cowork. Y tenemos que ir adivinando un poco, ¿cierto?, cuáles son sus necesidades, o a lo mejor descubrir necesidades que ni siquiera existen todavía. Distribución de usuarios por industria. Esta respuesta corresponde al total de la muestra. ¿A qué se dedica la empresa en que trabaja actualmente? Teníamos como opciones tecnología, innovación, educación, marketing, arquitectura, diseño, ONG, y en realidad uno podía poner lo que quisiera, ¿cierto? Vemos que en general la mayoría de los usuarios que trabajan en industrias de servicios tecnológicos, o sea, son gente que trabaja con computador, ¿cierto? Tipo de cliente, ¿cuál es tu estatus profesional? Y vemos, fíjense, un contraste importante entre Santiago y regiones. En Santiago, vemos que básicamente el 51%, o sea, más de la mitad de los usuarios de cowork son trabajadores, empleados, o sea, trabajan por una empresa, ¿ya? Y un 22% son trabajadores autónomos y un 20% un empleador. En regiones, los porcentajes son bastante distintos. El 35% es un trabajador autónomo y un 33% es un empleador, ¿ya? Y solo un 20% son empleados. Es decir, las personas que están trabajando en regiones básicamente están pagando desde su bolsillo, y los que están trabajando en Santiago, que esto es un dato que también viene más adelante y está respaldado, la empresa está pagando al cowork. En Santiago se aprecian mucho más empleados que en regiones. Ya. ¿Cuál es el nivel de satisfacción?
en relación a tu costo de vida actual, ¿cómo consideras que son tus ingresos? Y esto es importante, ¿cierto? Porque si queremos saber cuánto podemos cobrar, tenemos que saber si es que tienen las lucas para poder pagar. Vemos que en Santiago, un 50% o más, no. Mira, un 32% dice que tiene ingresos altos, y un 50% en un punto intermedio, ¿ya? Fíjense que en regiones, solo un 10%, aquí estoy sumando muy alto y alto, ¿ya? Considera tener ingresos muy altos o altos, y 60% algo entre medio. Es decir, aunque las personas que están en regiones están pagando de su bolsillo, no muchos de ellos tienen o se consideran, ¿cierto?, que tienen ingresos altos o muy altos. Los usuarios de Santiago, entonces concluimos acá, tienen más poder adquisitivo que los usuarios de regiones. Ya, ¿y quiénes son estos usuarios, cierto? ¿Cuán experimentados son? Ya, a la izquierda tenemos un cuadrito que habla del coworker en Santiago. Un 62% de los encuestados en Santiago son usuarios de cowork por primera vez. Y en promedio, ellos han utilizado los coworks 12.6 meses de experiencia como coworking. En regiones, fíjense, un 80% de las regiones son usuarios por primera vez, y eso sí, parece más fieles, ¿cierto? Han quedado 20 meses de experiencia como coworking. O sea, por lo menos tienen aparentemente más experiencia, pero también son nuevos, ¿cierto? No conocían esta experiencia desde antes. La conclusión acá es que en general los usuarios tienen poca experiencia trabajando como un cowork, en un cowork. Lugar de trabajo previo del usuario, donde trabajabas mayoritariamente antes de usar tu espacio actual de cowork. Fíjense que los usuarios de Santiago, la mayoría trabajaron en una oficina, un 52%, y esto coincide con la cifra anterior que decíamos que aproximadamente, ¿cierto?, un 50% de ellos eran empleados. Y fíjense que a la derecha, cuando tenemos regiones, el 44.9% trabajaba desde su casa. Es decir, el segmento y el cliente al que están atendiendo los usuarios de los cowork de regiones es bastante distinto que el de Santiago. La mayoría de los usuarios de Santiago vienen desde una oficina, mientras que los cowork de regiones, ¿cierto?, los usuarios de regiones vienen a entrar al cowork, porque es primera vez que entran la mayoría, desde su casa. Ya, hagamos un zoom entonces ahora al segmento usuario-empresa, ¿ya? Y tratemos de entender cómo son las empresas que han contratado los servicios de cowork, ¿cierto?, en Santiago. Fíjense que tienen aproximadamente, o en promedio, 38.8% empleados, 38,8 empleados, cada uno, perdón, en promedio. De estos 38 empleados, 5,3 de ellos trabajan en un cowork, o sea, no todos. El levantamiento de financiamiento público de estas empresas que son usuarios de cowork, un 43% de ellas, o 44% de ellas, ha levantado financiamiento público, y un 78% prácticamente de ellas, ¿cierto?, ha tenido alguna venta. En regiones, el tamaño de la empresa que es cliente del cowork es mucho más pequeño. Estas empresas tienen en promedio 7 empleados, ¿cierto?, full time, y 3,8 de estos empleados trabajan en un cowork. 50% de estas empresas ha levantado financiamiento público, y un 70% de estas empresas, o un 69,4%, ¿cierto?, ha logrado vender. Nuevamente, el cliente de Santiago, cliente empresa, es bastante distinto del cliente empresa de región para el cowork. Las empresas de regiones son más pequeñas y dependientes de financiamiento público que las de Santiago. Estrategia de captura de usuarios ahora. ¿Cómo están los cowork, ¿cierto?, atrayendo usuarios para que lleguen ahí? Y aquí los datos no son tan distintos en realidad entre Santiago y regiones. Si se fijan, la estrategia más común para atraer usuarios es sugerido por un socio, amigo o colega, o sugerido por mi empresa o cliente, ¿ya? La tercera alternativa es búsqueda en internet. Así que para los cowork que tengan páginas web no muy buenas, que yo sé que hay porque nos metimos a todas las páginas web, arreglen su página web, ¿ya? La página web es un mecanismo de atracción de clientes importante. En Santiago también tenemos, por ejemplo, a través de Startup Chile, porque obviamente Startup Chile tiene un montón de emprendedores, ¿cierto?, que después cuando egresan ya buscan también un cowork. En regiones los datos son bastante similares, sin embargo, parece que también atraer usuarios realizando eventos es importante. Pero en general se puede decir que el boca a boca es por lejos la mejor estrategia de captura de clientes. Financiamiento de la membresía de sus usuarios. ¿Quién paga tu membresía? Y hablé un poquito de esto antes. En Santiago vemos que el 52.2% de
los que respondieron a la encuesta dijeron que el empleador pagaba su membresía. Y aproximadamente un 20%, ¿cierto?, la pagaba la persona que había respondido a la encuesta, ¿cierto? Y aquí tenemos yo mismo con gastos del negocio, para los que tenían negocio, y yo mismo como parte de mis gastos personales. Fíjense que hay un porcentaje importante que está diciendo que la membresía era gratuita, un 23.9%. Ese porcentaje es bastante menor en regiones, un 19.9%, pero aquí yo creo que lo interesante de regiones es ver que el 37.7% de los que respondieron a la encuesta, más un 2.6%, ¿cierto?, dicen que ellos están pagando por la membresía. O sea, casi un 40% paga ellos, la persona, por la membresía. Y el empleador solo es el que paga en un 23.4% de los casos. Mientras que en Santiago el empleador es el mejor cliente, en regiones son los propios emprendedores, ¿cierto?, o empleados, quienes pagan por su membresía. La intensidad del uso en coworks en días, ¿cierto? ¿Cuán intenso en días y también en horas al día? Que eso está en el reporte. En una semana promedio, ¿cuántos días trabajas en tu cowork? Fíjense que en Santiago parece que la gente trabaja más horas que en regiones, ¿ya? O más días, perdón. Entonces, en Santiago, 71,7% de las personas dicen que trabajan 5 días en su cowork, y en regiones un 44% dice que trabaja 5 días en su cowork. Muchos trabajan menos días. Los usuarios de Santiago son más intensivos, utilizando el cowork más días y más horas que los usuarios de regiones. Esa es la conclusión acá, ¿cierto? Y también para que vean la cantidad de horas que usan un cowork, eso lo pueden encontrar también en el reporte. Ahora, ¿están satisfechos los usuarios? Vamos a hablar aquí de la satisfacción, ¿cierto? Precio versus calidad. ¿Cómo calificarías el valor que obtienes en relación al precio que pagas por tu espacio cowork? Fíjense que los usuarios de regiones parecen estar más satisfechos, ¿cierto? Ellos ponen 4,3 estrellas a su cowork, y en Santiago, en general, ¿cierto?, en promedio le ponen 4 estrellas a su cowork, de las 5 posibles estrellas. Ahí a la derecha puse algunos ejemplos de los cowork que parecen estar más cercanos a las 5 estrellas, así que felicitaciones a todos ellos porque lo están haciendo súper bien, o al menos tienen una buena percepción precio-calidad de parte de los usuarios, ¿ya? Los usuarios de regiones están más satisfechos con la relación precio-calidad. Ahora, ¿cuáles son los atributos más valorados del cowork? Y fíjense qué interesante, porque lo que parece ser más valorado es la comunidad, y la comunidad es algo que no es como llegar y comprar una impresora, ¿cierto? O mejorar el internet, sino que eso es algo que se va creando a través de los usuarios y tiene que ver mucho con la interacción que se va dando entre ellos. Así que ojo, coworks, dueños de cowork, porque tienen que invertir en comunidad y tienen que buscar distintas formas de invertir en comunidad. Pero el concepto de comunidad, de nuevo, es clave, ¿ya? La segunda característica o atributo más valorado era un gran espacio de trabajo abierto. Es interesante, sí, que ver que aunque el espacio abierto es clave y les interesa tenerlo, no necesariamente siempre lo usan, ¿ya? A veces ellos trabajan en una oficina más chiquitita dentro del cowork, pero sí quieren saber que existe un espacio para poder moverse, caminar y conversar con otras personas. Entonces estos espacios comunes también son claves, ¿ya? Hay otros atributos que también son bien valorados, por ejemplo el intercambio de conocimiento. Eso se da entre los coworkers y también se da cuando ustedes realicen charlas o seminarios, ¿cierto?, donde los coworkers puedan escuchar y aprender de otros. Servicios de incubación o aceleración es algo también importante, y justamente a lo que está apuntando la política pública, ¿cierto?, que se llama Potencia. Así que, bien. Y otra cosa que tiene que ver con la ubicación, ¿cierto? La última barrita dice estar a corta distancia de mi casa. Claro, la ubicación es clave, y habíamos hablado de eso antes también, ¿cierto? La cercanía a la casa también es importante, una característica importante para contratar un cowork. Ya. Esfuerzos por armar comunidad. La pregunta acá dice, ¿es la construcción de una comunidad entre los miembros de este espacio relevante para este cowork? O sea, la percepción que tienen ellos del cowork, ¿cierto? Si es que el cowork está armando o no comunidad. Y fíjense qué interesante que los usuarios de regiones tienen la percepción de que, bueno, los dos, ¿cierto? Santiago y regiones creen que el cowork está tratando de armar comunidad, pero en regiones es más fuerte, ¿ya? 93.9% de los usuarios de regiones dice que el cowork está haciendo esfuerzos por crear comunidad. Eso se da solo en un 84.2% de las respuestas de Santiago. La fortaleza de la comunidad en el cowork. De forma en general, ¿cómo calificarías la comunidad de tu espacio de cowork? Y fíjense que en Santiago también tenemos un contraste interesante con regiones.
En Santiago tenemos que un 36% dice que es bastante fuerte, ¿cierto?, la comunidad, y un 13% dice que es muy fuerte, o sea, casi un 50%. En regiones, la percepción de comunidad nuevamente es más potente que en Santiago. 23% de los usuarios dice que la comunidad es muy fuerte, y un 46% dice que es bastante fuerte en regiones, ¿ya? Entonces, Santiago, póngase las pilas, los coworks de Santiago, porque la comunidad es importante y parece que no le han dado la importancia suficiente. Aquí tenemos un quote, ¿cierto?, que dice: nadie compra comunidad. Si uno ofrece la mejor comunidad, nadie te la va a ir a comprar, pero la gente se queda por la comunidad. Entonces, si queremos evitar rotación, comunidad es clave. ¿Cómo se construye una comunidad? Y preguntamos en Santiago y en regiones, ¿cierto?, a los usuarios qué actividades está realizando el cowork que apuntan a construir comunidad. Y aquí resalté, ¿cierto?, puse en un circulito las que eran más repetitivas dentro de los coworking, ¿ya? Entonces tenemos primero ahí eventos de difusión para el cowork. En regiones parece que son bien importantes, ¿cierto? 82,8% dicen, de los usuarios dicen tener este tipo de eventos. Eventos sociales o de camaradería entre los usuarios, 94% en Santiago. Pero eso es interesante porque ellos se conocen a través del cowork, pero no implica necesariamente que el cowork sea el que está llevando a cabo la realización de ese evento, o la organización de ese evento. Así que nuevamente el aviso para los cowork de Santiago es: pónganse las pilas, ¿cierto?, con este tipo de eventos. Tercero es eventos de encuentro entre emprendedores. Aparentemente son más recurrentes en regiones que en Santiago. 82,8% de los emprendedores en regiones dice que su cowork realiza ese tipo de eventos. En Santiago solo un 61%. Lanzamientos de productos o iniciativas. Fíjense que, aunque esto es súper importante para un emprendedor, ¿cierto?, no necesariamente es lo que se está llevando a cabo siempre. Entonces, aquí hay espacio de crecimiento, y hay espacio para crecer, y a lo mejor darle espacio a los emprendedores para que ellos puedan lanzar sus productos y mostrárselos también a las personas que están en el cowork. Charlas de expertos en alguna materia importante, y sí, se llevan a cabo en regiones y en Santiago, bastante recurrente. Y finalmente, encuentros de emprendedores con empresas, que no es tan común. Aparentemente en Santiago llega un 50%, es cierto, y en regiones un 44,8%. Pero estas son algunas de las formas de crear comunidad. El mensaje aquí es: creen más comunidad, la comunidad paga. Expectativas de otros miembros, ¿cierto? ¿Qué esperas? Esta es la pregunta, de otros miembros en tu espacio de cowork. Y fíjense, aquí la respuesta entre Santiago y regiones, no sé por qué las separamos, pero son bien parecidas. Y, perdón, me adelanté. Una cosa súper importante es encontrar contactos, ¿ya? Y esto se encuentra a través de los miembros, o sea, llegar a contactos, llegar a clientes, llegar a nuevos proveedores, etc. Compartir nuevas ideas, también parece ser otra expectativa bastante preponderante entre los usuarios de cowork. Oportunidades para nuevos empleos o proyectos, la columna número 5, ¿cierto? También súper relevante. Están buscando comunidades, están buscando oportunidades, por eso no están trabajando solo o en sus casas o en un Starbucks. Así que hay que buscar espacios para generar esa comunidad y que estas oportunidades se vayan dando. Conocimiento, que tiene que ver más con los seminarios, comida en común, ¿cierto? Comer juntos, pequeña conversación informal y compañía. Fíjense que la compañía no es tan irrelevante, llega a un 30 y a casi un 40% en regiones, o sea, la compañía también es importante. Hay que buscar generar espacios comunes y de encuentro nuevamente. Perdona que sea tan repetitiva, pero los mensajes son claros, los números están apoyándolo. Algunos efectos positivos de trabajar en un cowork. Aquí tenemos el porcentaje de usuarios que está muy o algo de acuerdo con que desde que empezó a trabajar en el cowork, por ejemplo, tiene más interacciones con personas, ¿ya? O sea, esa es una de las cosas que pasan inmediatamente cuando tú te pones a trabajar en un cowork, y los cifras son bastante similares entre Santiago y región, ¿cierto? En un torno a un 80%. Fíjense que también la gente dice estar más motivada desde que se puso a trabajar en el cowork, disfrutar una mejor calidad de vida. La mitad, ¿cierto?, dice que desde que se puso a trabajar en el cowork, más o menos, tiene mejor calidad de vida. Dicen ser más productivos, y esto es bien interesante porque hay gente que piensa que trabajar en un cowork te hace ser menos productivo porque vas a estar interactuando y encontrándote con otras personas, etc. Pero fíjense que en Santiago un 55% y en regiones un 76% dice ser más productivo desde que se puso a trabajar en un cowork.
Generar más ideas relacionadas con su trabajo, en regiones eso es súper potente, llega al 80%, y su red de negocios ha aumentado, ¿ya? Y aquí ya estoy llegando a las conclusiones de la encuesta de usuarios, ¿cierto? Uno, la industria está aún inmadura, con segmentos de usuarios aún intactos, que sugieren que hay un espacio, hay bastante espacio para crecer el número de membresías, ¿ya? Aquí es particularmente interesante atraer a lo mejor las empresas y a sus empleados a coworking. La realidad de usuarios de regiones es distinta a la realidad de los usuarios de Santiago, y creo que he sido bastante repetitiva con ello, ¿cierto? Primero, en regiones son en general trabajadores autónomos, ellos tienen menor o perciben tener en realidad menor poder adquisitivo, y en general estos trabajadores están llegando desde sus casas, o sea, son usuarios por primera vez y en realidad recién aprendiendo a conocer este fenómeno. En Santiago es distinto. Si el 73% de los usuarios usa el cowork por primera vez, hay mucho espacio para competir y conquistar nuevos clientes, ¿cierto? Si bien claramente la competencia es algo natural y que se va a dar entre los cowork, hay un montón de espacio para atraer clientes que nunca han salido de sus casas o todavía están trabajando en sus empresas. Entonces eso es algo súper interesante. En regiones hay mucho espacio para crecer en cuanto a usuarios de grandes empresas y corporaciones, ¿ya? Las empresas que están trabajando en regiones, como vimos antes, son en general bastante pequeñitas. La construcción de comunidad es muy valorada, especialmente en regiones. Y los cowork aparentemente lo están haciendo mejor en regiones que en Santiago en cuanto a construir esta comunidad. Y finalmente, trabajar en un cowork genera muchos beneficios intangibles, especialmente valorados por usuarios de regiones. Por ejemplo, motivación, ideas, productividad y conexión con el ecosistema, ¿ya? Así que estas son las conclusiones generales. Aquí tengo en esta última diapositiva un código QR que les va a permitir entrar a la página web donde van a tener acceso tanto al directorio como al reporte de cowork que hemos creado. Así que los invito a revisar la página web que está escrita ahí mismo, o si no, y más fácil, con su celular le sacan una foto al código QR y pueden bajar los 2 documentos que ya están listos, ¿ya? Así que ahora con esto termino la presentación y abro para preguntas de el tipo que quieran, los que tengan preguntas. Muchas gracias por su tiempo y su interés. ¿Alguna pregunta? Carla, ¿hay alguna pregunta escrita? Yo no me metí al... Sí, si hay preguntas escritas, igual yo no sé si tienen otras preguntas, igual pueden hacerlas en voz alta, pero te las puedo ir leyendo por si acaso si no quedaron claras. Ya, a ver. Déjame buscar. Una persona, Hugo Martínez, preguntó, ¿el aumento de utilidades también contempla una disminución de pérdidas, menos utilidades negativas? Sí, o sea, la utilidad es el ingreso menos los costos, así que asumiendo que o sea, el dato que estaba ahí era de utilidades. También Pablo Egaña preguntó, gran desafío competir con los corporativos como Santander. ¿Cuáles podrían ser algunas ideas para esto? Ideas para competir con los corporativos. Es que yo creo que ahí lo importante es que el Santander no ofrece lo que está ofreciendo los cowork independientes o los cowork más chiquititos, que son la comunidad. Cuando uno iba al cowork del Santander, ¿cierto? Al cowork café, te sientas ahí, puedes ir a uno o al otro, tiene un montón de sedes, súper atractivo, pero no están las mismas personas todo el tiempo, no está el administrador del cowork realizando actividades para los coworkers, para que se conozcan, para que puedan, ¿cierto?, vender más productos, encontrar mejores proveedores, etc. Los cowork que son de pago, básicamente, ellos tienen una dedicación mucho más importante, celebran cumpleaños también, ¿cierto? Hacen eventos todos los viernes, una vez al mes algunos. Entonces yo creo que la dedicación al coworker o al usuario es mucho más potente en los cowork que no son de corporativos o no son de Santander, básicamente. Y también un comentario que también lo encontré súper relevante de Hugo Martínez, que dijo, los atributos más valorados pueden ser un buen insumo para la toma de decisiones, inclusive en este contexto. Hay menos espacios físicos operando, pero se puede seguir haciendo comunidad de forma virtual.
Sí, mire, eso es súper interesante. Yo estoy suscrita a bastantes cowork en Estados Unidos, porque como estaba estudiando este fenómeno por un tiempo, y, y justamente el hecho de que COVID acá, ¿cierto? Y las revueltas sociales que ocurren en Chile y que también ahora están acá en Estados Unidos por distintas razones, obviamente que eso le pega fuerte a los cowork, porque por distintas razones, aunque queramos hacer comunidad, es difícil hacer comunidad cuando no podemos acercarnos mucho. Eh, pero hay bastantes cowork y si quieren les puedo compartir y podría subirlo a la página web para no tener que estar mandando el mail a todos. Hay algunos cowork que han creado como un, una guía de cómo volver a trabajar juntos en el cowork, ¿ya? En cuanto a temas de sanitización, de contacto, de cómo respetar los 2 metros, ¿cierto? Los 6 pies, que se llama en Estados Unidos, de distancia, etc. Entonces, lo que puedo ofrecerles es meter las que yo tengo, la información que tengo, a la página web para que bajen esas guías y puedan utilizar cosas similares. Sí, y yo creo que eso también responde a la pregunta de Horacio, que preguntó cómo ves la evolución de los espacios post-COVID. Ah. Ahí va en el archivo. En general, mire, ¿sabéis qué? Una cosa interesante, porque como dijimos, el producto a lo mejor estrella del cowork, ¿cierto? Porque lo llena a lo mejor o permite que llegue más gente, es el mesón compartido, pero sin embargo no es necesariamente el más rentable. Pero el mesón compartido ahora es un tremendo desafío, porque en vez de meter a 6 personas en el mesón, vas a poder meter a una, ¿cierto? Entonces lo que yo he visto acá, por lo menos en Estados Unidos, estoy en Estados Unidos a propósito, es que lo que están haciendo es sacrificar un poco este espacio de mesón compartido, dejar sí las áreas comunes compartidas, la cocina, ¿cierto? Otros espacios comunes, y hacer más oficinas, o sea, cerrar más espacios para poder meter a gente que pueda trabajar tranquila y sin ese contacto que es el que por ahora las personas tienen susto. Y como última pregunta, Marcial González pregunta, ¿cuáles son los efectos de las gremiales de cowork entre Chile y Estados Unidos? ¿La Ah, articulación hará la diferencia para buscar un trabajo colaborativo con grandes empresas? ya, esa es súper buena pregunta, y de hecho resalta el trabajo que está haciendo Chile Cowork en Chile. En Chile, en general, hay un solo gremial, ¿cierto? Un gremio de coworks que se llama Chile Coworks, y de hecho yo estoy súper agradecida a ellos porque nos permitieron correr el piloto de la encuesta a través de sus usuarios, así que muchas gracias y gracias a los administradores y dueños de Cowork, Chile Cowork, porque se portaron un 7. Y efectivamente, el estar dentro de esta agrupación te da un montón de ventajas, ¿ya? Te da ventajas, te da ayuda, conocimiento. Yo he presentado cosas similares, los resultados del piloto se los presenté exclusivamente a Chile Cowork. O sea, efectivamente, estar dentro de esta agrupación te permite conocer lo que está pasando en la industria, te permite estar en foros como el que estamos llevando a cabo en este momento, pero de forma constante. Chile Cowork tiene, lo bueno también de Chile Cowork es que tiene un componente importante regional, por lo tanto representa a Chile tal cual es y no solamente una representación de Santiago como muchas veces ocurre. En Estados Unidos, la verdad es que no hay ninguna gremial de coworks que yo sepa o que esté informada, ¿ya? Nosotros trabajamos bastante acá, levantamos harta información, entrevistamos a los coworks grandes, a los medianos y a los chicos, y no encontré nada de ese tipo. Hay menos organización, hay menos también apoyo público, como dije antes, y en general lo que sí hay y que les copian bastante son la presencia potente, ¿cierto?, de estos cowork internacionales que han llegado a Chile y que yo creo que cuando llegó WeWork a Chile, todos los cowork más chiquititos y los independientes llegaron a temblar, pero también es una forma de saber cómo crecer, o sea, no necesariamente tienes que copiarle la receta, pero sí mirar cómo lo están haciendo. Pero ellos son el referente acá en Estados Unidos y en Chile el referente, no hay necesariamente un referente local todavía, porque como la industria está tan nueva, hay distintos tipos de líderes para distintos tipos de cosas, ¿cierto? Hay algunos cowork chilenos, que estoy súper orgullosa, que ya se están internacionalizando, otros cowork que, aunque no se han internacionalizado, sí tienen aspectos internacionales dentro de ellos, ¿cierto? Tratan de ayudar a empresas extranjeras a hacer soft landing, ¿cierto? Marcelo creo que en Osorno se ha dedicado bastante a hacer eso.
pero hay una componente internacional que de a poquito se está dando en Chile. Y aquí Roberto Bulgarini levantó la mano, no sé si quiere desactivar su micrófono para hacer la pregunta en voz alta. Sí. Oye, Carla, tú mostrabas que dentro de toda la descripción habían básicamente pocos cowork de especialidad, ¿ya? No sé si cuando pudieron mirar los cowork de especialidad, pudieron mirar cuántos han fracasado, ¿ya? Porque claro, ustedes ponían que hay 8, pero ¿cuántos han quedado en el intento? ¿Y qué variables quizás son las que van determinando el éxito de esto o la proliferación futura de este tipo? Porque pareciera ser como el nicho de segmento menos desarrollado, pero ¿por qué? ¿No hay oportunidad o en el fondo no, los emprendedores de cowork no han visto todavía una posibilidad de desarrollar algo más especializado como una forma de competir? Es que tu pregunta es súper buena, porque creo que aprendí bastante de la experiencia de haber entrevistado y haber visitado un par de cowork de nicho. Y tiene que ver, la razón por la que son pocos y por la que aparentemente no les va bien, es que en general, cuando parte y cuando lo arman, lo arma alguien que está siguiendo sus pasiones, que es un, no sé, por ejemplo, es un cocinero y se embaló y compró una cocina gigante y después quiso compartir y dejar un espacio para que otras personas también pudieran usar esa cocina porque efectivamente no la estaba usando todo el tiempo. Entonces, esa pasión hace que a veces no tenga una visión tan, ¿cierto?, dura y de costos y de números del negocio que está llevando a cabo, y en muchos casos los llevan lamentablemente a tener pérdidas y a fracasar. Yo creo que la idea, como idea, es súper buena, pero lamentablemente el poco profesionalismo o la falta a lo mejor de capacidades comerciales de las personas que están llevando a cabo esos negocios es lo que yo creo que hace que no les vaya tan bien. No necesariamente que los nichos sean malos, sino que falta la capacidad de número, meterle más número y no estar tan preocupado de cocinar, por ejemplo, ¿cierto? O que, no sé, que la máquina esta sea la mejor máquina, está bien, pero bueno, ¿cuánto vale? ¿Cierto? ¿Rentable? ¿No es rentable? Yo creo que eso falta, y de hecho, cuando un tiempo también estuve, ¿cierto?, participando en Corfo, vimos también eso. Hay un cowork que estaba con subsidio y que tenía que ver con temas más artísticos, y también súper apasionados los artistas, pero cuando les preguntaban ciertos temas de rentabilidad, les complicaba bastante. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver no con que el nicho sea malo, sino con que la administración y los temas comerciales a veces no son la prioridad de la persona que está llevando a cabo ese proyecto. Y otra pregunta relacionada siempre con esto de los cowork de especialidad, porque claro, ustedes entrevistaron a clientes de cowork, pero tuvieron la posibilidad de entrevistar a no clientes, o sea, gente que tuviera algún tipo de barrera para participar de un cowork, como posiblemente identificar estos nichos más especializados, pero que no encuentran satisfacción, por lo tanto ellos no pueden opinar de la experiencia. Buena pregunta, no lo hicimos. No llegamos a entrevistar a los no clientes. Etapa 2, los no clientes. Sí, eso sería un súper interesante, un paso siguiente. Yeah. Gracias, Carla. Carla, Marcelo Moraga quiere hacer una intervención. Marcelo, si te quieres desactivar tu micrófono. Bueno, sí, muchas gracias, Carla. Hola, Marcelo. Quería agradecer en nombre de nuestro gremio nacional, Chile Cowork. Nosotros estamos fascinados de haber participado de esto porque es de mucha utilidad. Además, esto refuerza el propósito que tenemos de desarrollo de Chile, Chile-Santiago, Chile-Subregiones. Aquí no hay nadie que sea el vocero único de los coworks en Chile. Claramente somos una opción asociativa y validada hace más de 3 años ante el Ministerio de Economía, pero claramente todas las formas de asociación comercial y las que se inventen y todavía no están desarrolladas son válidas. Así que para nosotros es un honor estar siendo parte de esto, súper comprometidos como siempre con el desarrollo de nuestro país, y ojalá sigamos contribuyendo para que esto se desarrolle y nuestro país siga empujando post pandemia. Un desafío que nos hemos planteado como Chile Cowork es cómo abordamos la digitalización del coworking como comunidad y todas sus dimensiones, y además cómo visibilizamos la alternativa entre el trabajar en casa, que todo el mundo habla, y el volver a la figura antes de trabajo en el lugar tradicional. Cómo este lugar flexible de trabajo llamado cowork lo podemos
visibilizar ante esta nueva oportunidad post-pandemia. Así que agradecidos totalmente y muy feliz de la participación nuestra y de nuestros socios en Chile Cowork. Un gremio nacional presidido desde regiones, un sonno de salud. Muchas gracias, Marcelo, y también te reitero mi agradecimiento, de verdad que fue súper importante su apoyo en el piloto del proyecto, y felices de haber ayudado a la causa y de haber también recibido el feedback de parte de ustedes y de todo el apoyo que nos dieron y el tiempo que nos dedicaron y las entrevistas y todo. Así que 1.000.000 de gracias. Súmense a Chile Cowork, es el mensaje. Buenas tardes, Carla. Yo estoy trabajando, soy Office Manager del cowork que está en el Morro Los Trapenses, es Connectwork. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de llegar hasta allá y de encuestarnos, ¿no? Sin embargo, toda la información que tú has presentado de verdad que nos ha servido de mucho, porque es una manera de darnos cuenta con toda la población que ustedes encuestaron, ¿no? Que no estamos en mal rumbo, vamos por buen rumbo, gracias a Dios, pese a las circunstancias que se están viviendo ahora, ¿no? Siempre es bueno ver estas encuestas y estas estadísticas, porque te da una visión, y además de eso, como replantearte ahora con esta situación que estamos viviendo, por el COVID, que yo sé que todos se están replanteando nuevamente. Uh-huh. Y bueno, y esto nos da como una visión mayor de lo que podemos hacer. La idea es seguir creciendo, ir apoyando esos emprendimientos, llamar la atención de esas personas y seguir adelante. Gracias. De nada, muchas gracias y ojalá que les vaya súper bien. Yo sé que los cowork en general están en un momento de cuestionarse, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí. Así que ojalá que esta información les sirva de input y que les vaya súper bien. Sí, es una idea genial, me encanta, así que ojalá que salgan adelante, que sigan adelante con fuerza cuando ya podamos estar nuevamente en contacto físico con otras personas. Así es. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, quisiera, Jaime acá de House Nova. Hola, Jaime. Hola. Quisiera como plantearte una mirada que tenemos en Chile Cowork. Nosotros nos juntamos todos los martes con el directorio y además estamos haciendo actividades constantemente. Y el día de ayer, martes, claro, tuvimos una actividad con Colatam, que es la Asociación de Coworking de Latinoamérica también. Estamos ahí integrándonos. Súper. Y una mirada que aparece es que en realidad nos estamos preguntando hoy día qué medidas tomamos para poder llegar algo así entre los más negativos, pensamos que hasta marzo del próximo año sobrevivir, porque posterior a esto viene un auge muy relevante en la industria del cowork. Entonces hay como dos miradas, una de ellas tiene que ver como el auge que va a haber a nivel corporativo, de que las empresas se dieron cuenta de este tema del teletrabajo, y que de alguna forma va a haber una explosión en este mercado, sobre todo hoy día en Chile. Entonces quisiera saber, desde tu mirada, si te es coherente esto, si de alguna forma ves luces como sostengamos la industria, ojalá hasta marzo, y que va a venir todo este auge producto a la situación actual. ¿Qué piensas de eso? Súper buena pregunta, y la verdad es que cuando partió todo esto había pensado escribir un artículo y tratar de publicarlo, pero no me dio el tiempo, justamente con el tema que tú estás hablando, porque efectivamente mi pensamiento era que antes en Chile particularmente las empresas son súper tradicionales, ¿cierto? Los jefes quieren ver a la persona que tienen a cargo, que esté, y la confianza no es a lo mejor lo más característica de nuestra cultura. Pero cuando comenzó este fenómeno COVID, y en realidad el fenómeno también del tema social del año pasado, el teletrabajo empezó rápidamente a tomar espacio y a tomarse espacios que jamás a lo mejor habrían pasado años antes de que a lo mejor un jefe hubiese dejado que el empleado no fuera a la oficina y esperara que respondiera. Entonces yo estoy 100% de acuerdo contigo, yo creo que va a haber un auge, yo creo que se va a demorar no porque nadie quiera, sino porque tenemos que salir del modo pandemia primero,
pero efectivamente estoy segura que se va a venir. Así que creo que es súper bueno el mensaje, es decir, espérense, traten de aguantarse y estén preparados. O sea, esto es un momento no para estar sentado y pensando que terrible es la vida, ¿cierto? Que no tengo nadie en mi cowork, sino decir, bueno, cuando la gente llegue, ¿cómo voy a estar preparado? ¿Cómo se viene la nueva forma de trabajo? ¿Cuáles van a ser las nuevas modalidades de trabajo? ¿Qué van a necesitar estas personas? Especialmente siendo, a lo mejor, como dices tú, corporaciones o grandes empresas, las necesidades que tienen ellos, Jaime, a lo mejor son distintas a las necesidades que tenían los emprendedores que estaban llenando tu cowork hasta hace unos meses, ¿cierto? Entonces, bueno, como son distintos, ¿cómo voy a prepararme para esperarlo? Y yo creo que el cowork que esté pensando en futuro y esté pensando en hacer eso, debería dar el palo al gato de aquí a sí, varios meses más, pero cuando las cosas se normalicen. 100% de acuerdo. ¿Alguien más? Ya, estamos entonces. Bueno, repito, muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia y por su apoyo. Gracias a todos los que dedicaron tiempo a nuestra entrevista, a responder la encuesta, que cuesta que la gente responda a la encuesta, y ahora también a recibir, ¿cierto?, el input de lo que encontramos. El siguiente paso ya sería que bajen el material, y si tienen preguntas, ya saben, mi correo está aquí, y también está dentro de los productos que creamos. Así que encantados de recibir sus comentarios, si que tienen alguno más adelante, y ayudarlos en lo que pueda. Muchas gracias y cuídense, quédense en casa, como dicen por ahí. Gracias, Carla. Felicitaciones al equipo, muy buen trabajo, y a todos los que participaron también. Sí, oye, buen comentario. Muchas gracias a todos mis ayudantes y a los profesores también que estuvieron involucrados. Es un proyecto grande, nos demoramos bastante, nos tocaron varias cosas entre medio, ¿cierto? Eventos de tipo personal y público, COVID, guaguas, etcétera. Pero aquí estamos y lo logramos. Así que espero que haya sido satisfactorio el resultado y que les sirva mucho lo que encontramos. Gracias. Muy buen insumo. No, Un gracias. abrazo a todos. También. Gracias por conectarse también. Gracias por conectarse. Chao, muchachos, cuídense. Un Chao. abrazo. Chao, José Miguel. Chao, Katy, cuídate. Chao, muchas gracias. Chao, Coti.